Sean todos bienvenidos. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales FACES, Departamento de Ciencias Administrativas, Cátedra de Legislación Organizacional, Legislación Fiscal, Unidad de Aprendizaje número 9, Doctrina General del Impuesto. Profesor José Ladio Flores. Integrantes de nuestra presentación: Alejandro Josué Roja López, Ani Vanessa Rendiles García. Los tributos son establecidos por el Estado y por lo tanto deben ser acatados por todos los ciudadanos. Son fines fiscales, ya que se perciben obtener ingresos para las necesidades públicas. ¿Qué es un impuesto? Sería una gran pregunta para todos nosotros. El impuesto es una obligación impuesta por el Estado, ya que son obtenidos de manera coactiva y son generados a partir del momento en que se dé el hecho imponible. Los fines del impuesto son los siguientes: promover el desarrollo del Estado, buscar la nivelación económica, cubrir los gastos de la colectividad venezolana. Se podría decir que los impuestos se encuentran clasificados de la siguiente manera: en impuestos indirectos, impuestos directos y impuestos progresivos. Los impuestos indirectos son aquellos pagados por el contribuyente, generados por la adquisición de un servicio o bien, pues recae sobre las actividades. Los impuestos directos es aquel que recae sobre el patrimonio propio de cada persona, sin importar sus características personales. Los impuestos progresivos son aquellos que se incrementan, paralelos al incremento del ingreso de cada persona, como el impuesto sobre la renta. El impuesto se rige por la ley de impuestos sobre la renta, vale recatar las tasas. Las tasas generalmente se denominan tasas a los tributos que gravan la realización de alguno de los siguientes hechos imponibles: la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios públicos, la realización de actividades en régimen de deberes públicos. Estas son algunas de las tasas de las cuales llega y se manejan dentro de lo que sería nuestro Estado. Por ejemplo, una que se podría llegar a reflejar sería la tasa por servicios públicos, la de la parte del terminal, la tasa de salida. Eso sería una tasa de un servicio público o de un dominio público, que sería las instalaciones del terminal. Las tasas se clasifican de la siguiente manera: tasas judiciales son aquellas tasas civiles contenciosas o voluntarias. Tasas administrativas son las que se pagan por concepto de legalización de documentos, por inscripción en el registro público, por adquirir licencias para conducir y poseer armas, entre otras tasas que existen dentro de lo que es el dominio de nuestro país. Los efectos económicos de los impuestos se pueden desglosar en tres tipos. El primero, proslación; el segundo, retroslación; y el tercero, oblicua. La proslación, es decir, traslada la carga de los impuestos a los compradores. La retroslación es cuando se obtiene un descuento sobre el producto comprado y disminuye la carga del impuesto. La oblicua se da cuando existe una compensación entre un producto y otro. Diferencias entre tasas y precios públicos. La diferencia entre tasas y precios públicos se podría decir de la siguiente manera: las tasas se pagan de manera voluntaria y el precio público es contractual, es decir, viene de un contrato. La tasa se rige por la ley, mientras que el precio público se rige por el contrato. La tasa es monopolio del Estado. El precio público se presta en condición de libre competencia para los mismos. Origen e importancia. Se podría decir que el origen e importancia del proyecto de la reforma tributaria fue sometido al Congreso Nacional en el año 1976, en el cual se planteó la necesidad de crear una ley que consagraba fundamentos de carácter general a los tributos nacionales. En octubre de 1977, una comisión especial, a través del Ministerio de Hacienda en turno, presentó los resultados de su trabajo como proyecto del Código Tributario de Venezuela. Contribuciones e ingresos para fiscales. Se puede decir
que las contribuciones son el tributo destinado a financiar el costo de alguna actividad estatal, sea un servicio de previsión social, con la contraprestación de obtener un beneficio, generalmente de obras públicas, de mejoras o de seguridad social. Los ingresos para fiscales. Se puede decir que categóricamente intermedia entre impuestos y tasas. Es un recurso que se obtiene por el pago que hacen los usuarios de un servicio público determinado y con aportes del propio Estado, a fin de hacer posible el autofinanciamiento de algunos organismos estatales, cuya existencia y servicio interesa a la ciudadanía o público en general. Fuentes formales. Se puede decir que las fuentes formales se clasifican de la siguiente manera: disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República, las leyes y los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales, estatales o municipales, y las reglamentaciones y demás disposiciones en carácter general, establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto del mismo. Algunas diferencias que se encuentran entre lo que es impuestos, tasas y contribuciones. Por ejemplo, los impuestos nos dice: esta está orientada por el pago de un tributo como producto de una actividad económica o social, sujeta a leyes que la regulan. No está amarrada a recibir una contribución individual por el tributo pagado. El hecho que lo genera es el gasto público. En las tasas nos dice: no dispone de una regulación por la condición individual del sujeto que lo paga. Es indistinta de esa condición. Esta está orientada por el pago de tributos en virtud de un servicio o retribución que se le entrega a cambio. El hecho que lo genera es el goce de un servicio público. En las contribuciones especiales encontramos que es el pago del tributo. Está orientado a tributos de orden legal de acuerdo con la condición que le otorga al pagador del mismo la ley, los cuales pueden ser diferentes. El pago de este tipo de tributo está atado a la recepción inmediata o futura de posibles retribuciones. Algunas conclusiones o recomendaciones que podríamos dar de este tema: se podría decir lo siguiente: los impuestos, tasas y contribuciones especiales son todos tributos con destinos y fines. Para el caso de la República Bolivariana de Venezuela, su publicación está orientada desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y regulada por el Código Orgánico Tributario, o el COP. La recomendación que se le podría dar sobre este tema sería la siguiente: el tema tributario requiere una amplia calidad de conocimiento técnico en las materias legales y de operación financiera, por lo cual se recomienda siempre asesorarse por especialistas en la materia, especialmente la relacionada con los impuestos por desarrollos económicos. Muchas gracias por ver nuestro pequeño trabajo audiovisual en el cual le relatamos un poco sobre lo que es la parte tributaria y la parte de impuestos en nuestro país. Un abrazo para todos.